Si estás comenzando a hacer mindfulness, este vídeo puede ser una buena idea para empezar y aprender. También te puede ayudar, aunque tengas más experiencia, en esos días difíciles que la mente nos da. Hola, si no me conoces, soy Yolanda Calvo. Soy psicóloga y en mi canal encontrarás meditaciones mindfulness y explicaciones que te ayudarán. Vamos a comenzar por unos elementos básicos. Primero, la constancia es importante. Intenta realizarlo todos los días de la semana. Meditar a diario es una necesidad de bienestar e higiene mental, más o menos como lavarse los dientes o ducharse. Sé constante y notarás los cambios. Luego, vamos a la postura. Comienza por encontrar una posición cómoda. Si te sientas en una silla, no cruces las piernas y ten los pies planos en el suelo. La espalda recta, pero no demasiado tensa, relajada. Tu espalda recta y sin tensiones apoya tu intención de permanecer en una condición despierta y consciente. También puedes sentarte en el suelo y utilizar un cojín de meditación. Si decides tumbarte, deja una separación entre tus pies, tus brazos a los lados y un poco alejados del cuerpo. Recuerda que tu mente debe permanecer consciente y despierta. Evita dormirte. Si ves que te duermes, haz el ejercicio en posición sentada. Sea cual sea la postura que elijas, procura no moverte. Si es tu primera vez meditando o llevas poco tiempo, puedes tener ganas de hacerlo e incluso te pueden aparecer picores. Es el cuerpo y la mente que protestan porque no tienen costumbre de estar quietos. En el caso de que el picor llegue a ser desesperante y no te deje centrarte, de forma lenta y con plena conciencia, observando tu reacción emocional y tus movimientos, ráscate y regresa de nuevo a la posición inicial. Lo mismo si necesitas moverte para ajustar tu postura por algún dolor. Hazlo despacio y con conciencia plena. El resto del tiempo intenta mantener tu cuerpo inmóvil como una montaña. En Oriente comparan la actividad de la mente con un río. Cuando comenzamos a meditar, la mente es como un río salvaje de montaña, incluso como una cascada. Nos arrastra y nos lleva con ella. Si has estado alguna vez al pie de una cascada, habrás notado ese efecto de succión que tiene. Es lo que ocurre con la actividad de la mente. Cuando va tan deprisa, nos succiona y nos arrastra. Cada vez que la actividad de la mente te lleve, cada vez que te pierdas en los pensamientos, imágenes, conversaciones y recuerdos, vuelve a salir de la corriente mental. Regresa a la orilla del río. Vuelve a la parte del ejercicio en la que estemos. Hay estudios que dicen que cuando empezamos a meditar, a los 4 segundos ya aparece el primer pensamiento distractor. En una meditación de 10 minutos, esos son unos 150 pensamientos, todo un bombardeo. Y realmente, cuando comenzamos, esa es la sensación que tenemos. No te recrimines, no te disgustes. Juzgarte es otra actividad mental. Con el tiempo y la práctica, ese río se amansará y serenará. Comenzamos. Cierra tus ojos o baja tu mirada para que la vista de otras cosas no te distraiga. Lleva tu conciencia a las sensaciones que tienes en tu cuerpo, el contacto con la superficie del lugar en el que te has sentado o tumbado. Nota esas sensaciones.
Ahora dirige tu atención a tus pies, las sensaciones físicas que puedes percibir en tus pies y dedos de los pies. Si no los puedes sentir, los tensas unos segundos, los relajas y ya los podrás sentir. Utiliza este truco siempre que lo necesites. Ahora lleva tu atención a tus pantorrillas, tus rodillas y tus muslos. Centra toda tu conciencia en tus piernas y en las sensaciones físicas que puedas percibir de ellas. Lleva ahora tu conciencia a tus manos. Nota tus manos. Ahora tus antebrazos, tus codos y la parte superior de tus brazos. Nota tus manos y tus brazos. Ahora lleva tu atención a tu pelvis y caderas y a tu abdomen. Nota cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Asciende ahora a la zona de tu pecho y nota cómo también sube y baja con la respiración. Siente tu cuello, tus hombros. Nota las sensaciones o las tensiones que pueda tener esa parte de tu cuerpo. Si no sientes nada, sé consciente de ello. Está bien si no hay sensaciones, no hay que forzarlas. Simplemente si las hay, les prestamos atención. Nota ahora tu espalda, las sensaciones en tu espalda. Siente tu cabeza, tu rostro, la frente, las cejas, los párpados cerrados, las mejillas, la mandíbula, la boca y la lengua. Nota todo tu cuerpo. Mantén en tu conciencia las sensaciones en tu cuerpo, sin pretender cambiar ni controlar nada. Ahora lleva tu conciencia de nuevo al abdomen, notando cómo sube y baja con suavidad al respirar. Intenta ser plenamente consciente de todas las sensaciones al coger aire y todas las sensaciones en tu abdomen al soltarlo. No hace falta que cambies tu respiración. Simplemente nota cómo es, como antes,
No es necesario controlar ni cambiar nada. Sea como sea tu respiración, profunda o corta, tensa o relajada, observa sin criticarla ni enjuiciarla. Seguramente notarás que en algún momento tu mente se distrae. Quizás te ha venido un pensamiento, un proyecto, una preocupación, un recuerdo, una fantasía. No te recrimines. La naturaleza de la mente es así. Al principio, como he dicho antes, es como un torrente salvaje. Lo único que tienes que hacer es salir de nuevo a la orilla. Esto quiere decir que tomes nota de dónde se ha ido tu conciencia y, si quieres, dale nombre dentro de tu mente. Como eso es un pensamiento, eso es una distracción, esto otro es una imagen, eso es una preocupación. Y luego, muy amablemente, pero con firmeza, vuelve a dirigir tu conciencia a tu respiración. Lleva ahora tu conciencia a la respiración a nivel de tu pecho. Nota también cómo sube y baja al respirar, cómo al subir se expande, cómo al soltar el aire desciende. No se trata de visualizar tu cuerpo respirando, sino de sentir la respiración. Puede que la imagen venga, pero céntrate en la sensación, en las sensaciones físicas que tienes en cada respiración, en cada momento. Por supuesto, las distracciones volverán una y otra vez. A veces con más frecuencia, otras con menos. Cada vez que ocurran, recuerda que el objetivo es solo darte cuenta, ser consciente. La meta no es que no haya distracciones, sino ser consciente de cuándo te has distraído y volver a centrar tu conciencia una y otra vez en tu respiración. Ahora nota cómo pasa el aire por tu nariz, cómo entra algo más fresco y seco y sale más húmedo y más caliente. Siente tu respiración en tu cuerpo, todo tu cuerpo respirando. Centra tu conciencia en cada respiración en el momento en que está ocurriendo. Meditación en sánscrito es sati,
que quiere decir recordar. Recordar, volver a la conciencia, una y mil veces. Si te habías distraído, vuelve a la respiración. Siempre que te distraigas, regresa. Tu respiración es como un ancla que te enraiza en el momento presente, un lugar de quietud y de paz en tu interior. Siempre está contigo. Siempre puedes volver a ella. Haz una respiración más profunda y abre los ojos. Gracias por haberte regalado este momento de paz.